En algún rincón del espacio, donde el Sol ya no llega y las ondas de radio de la Tierra no deberían alcanzar, una nave callada volvió a emitir señales. Es la Voyager 1, una sonda lanzada hace casi 50 años que, contra todo pronóstico, mandó un mensaje que nadie esperaba. ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Qué cruzó al salir del sistema solar? Por décadas, esta sonda fue nuestro correo en el vacío, pero ahora regresa con algo que sacudió a todos los científicos. Y lo más raro es que ya no sabemos si sigue nuestras órdenes. Prepárate para un relato que confunde lo real con lo imposible. Porque lo que la Voyager 1 acaba de confirmar es algo que sospechábamos, pero no queríamos admitir. Todo empezó cuando los 4 planetas gigantes de nuestro sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se alinearon, algo que solo pasa cada 176 años. Ahí fue cuando Gary Flandro, un ingeniero de la NASA, pensó que una nave podía usar esa alineación como impulso. En 1977, la NASA lanzó las Voyager 1 y 2 para aprovechar este momento único. Lo que parecía una misión de 4 años se convirtió en algo mucho más grande. La Voyager 1 tenía solo 69 KB de memoria, menos que una calculadora actual. Aún así, empezó a enviar datos que cambiaron nuestra idea del universo. ¿Cómo pudo una tecnología tan vieja aguantar tanto tiempo en esas condiciones? Esa fue solo la primera rareza. En 2012, la Voyager 1 entró a un lugar desconocido, el espacio interestelar. Cruzó la heliopausa, donde el viento solar ya no llega y empiezan las fuerzas de la galaxia. Se creía que ahí cambiaría todo, el campo magnético, el plasma, los rayos cósmicos, pero no. Nada pasó como se esperaba. No hubo cambios en el campo magnético. Los sensores no vieron nada, como si la nave hubiera cruzado una frontera invisible. Algunos científicos empezaron a dudar y se preguntaban si seguíamos dentro de la heliosfera y si nuestros cálculos estaban mal. La Voyager 1 no dio respuestas, solo hizo preguntas más raras. Por años, sus instrumentos mandaron señales débiles. Pero, hace poco, un grupo encontró algo raro, un patrón en los datos, una imagen escondida en las transmisiones del plasma. No era ruido, era algo hecho a propósito. Nadie sabe cómo pasó. El instrumento que lo mandó supuestamente estaba apagado, pero ahí estaba la señal. Algunos creen que la nave interactúa con un campo electromagnético de otro mundo. Otros, que fue un eco de una señal de afuera. Pero hay una teoría que inquieta a todos, que la Voyager 1 captó algo que no venía del espacio, sino de otra mente, una que nos esperaba. Hoy, la Voyager 1 viaja a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra. Es lo más lejano que hemos creado y sigue funcionando. Con menos energía que una bombilla y piezas de hace 50 años, aguanta temperaturas extremas y el paso del tiempo. Pero lo más raro no es que siga viva, sino que responde de formas que no programamos. Sus instrumentos, que deberían estar apagados, siguen enviando datos. Señales que nadie activó aparecen en frecuencias que nunca se usaron. Todo indica que la nave cruzó un límite, uno tecnológico, pero quizás también uno existencial. Porque si la Voyager 1 ya no actúa como una máquina, ¿a quién obedece ahora? En 2023, la NASA informó algo extraño. La Voyager 1 empezó a mandar datos raros. No eran solo errores, sino un patrón que no se podía predecir. El sistema que apunta la antena a la Tierra empezó a actuar como si recibiera órdenes de otro lado. El equipo en la Tierra revisó todo, pero nada tenía sentido. Lo más aterrador fue ver que los datos, aunque parecían al azar, escondían un patrón que se repetía, el mismo que se había visto antes en una señal rara de la Voyager 2. La posibilidad de que esto pasara era casi nula, pero ocurrió, como si ambas ondas hubieran sido tocadas por la misma fuerza. Después, un físico que analizaba las señales de la Voyager 1 notó algo escalofriante. En el ruido de fondo, en una frecuencia casi imperceptible, había un zumbido que no venía de ningún lado conocido. Al amplificarlo, se oyó un susurro binario. No era un idioma humano, pero tampoco era casualidad. Algunos lo compararon con la forma en que los delfines se comunican.
Lo más raro fue que el patrón no era de la sonda. Era nuevo, como si la Voyager no lo hubiera creado, sino que lo retransmitía, como si hubiera escuchado algo. En marzo de 2024, la Voyager 1 cambió su rumbo un poco, solo unos grados. Pero, como no tiene motores desde hace años, ese cambio hizo que muchos científicos se asustaran. ¿Cómo pudo cambiar su camino? ¿Qué fuerza actuó sobre ella? Algunos dijeron que fue la gravedad de algo desconocido, pero no coincidía. Otros pensaron que la sonda reaccionó a una señal de afuera, como si alguien le hubiera dado una orden. El movimiento cambió el ángulo de la antena lo justo para captar nuevos datos. Datos que no deberían estar ahí. Datos que, al traducirlos, no eran información técnica, sino algo muy diferente, una imagen. La imagen parecía un patrón de ruido, pero al usar programas especiales apareció una estructura compleja, un círculo con anillos y líneas que recordaban a los mandalas antiguos. Los científicos trataron de relacionarlo con algo del espacio, pero nada encajaba. Un antropólogo tuvo la idea más extraña: la imagen se parecía a dibujos en piedras sumerias, a espirales mayas y a inscripciones de culturas que nunca se conocieron. ¿Cómo pudo una sonda captar algo que ya estaba tallado en piedra hace miles de años? Era algo inquietante y asombroso a la vez. Lo que la Voyager 1 registró no es nuevo, es antiguo y apenas ahora recordamos lo que ya sabíamos. La Voyager 1 no volvió, pero su señal, su eco desde el espacio, cruzó la frontera entre el silencio y nuestra necesidad de respuestas. No dice nada claro, pero tampoco es casualidad. Detrás de cada cosa rara, de cada transmisión imposible, hay algo que no queremos ver. No estamos solos y quizás nunca lo estuvimos. La humanidad mandó a la Voyager a explorar el universo, pero nadie pensó que el universo también nos observaba. Y ahora, desde el vacío, algo respondió. No con palabras, sino con símbolos, caminos desviados, imágenes raras y códigos que parecen hablarnos en un idioma antiguo. No sabemos si es una advertencia, una invitación o algo peor. Lo que sabemos es que la Voyager cumplió su misión de una forma que no imaginamos. Porque lo que acaba de confirmar es lo que todos temíamos, que el universo no es un lugar vacío, sino un lugar lleno de inteligencias que no entendemos, esperando a que podamos comprenderlas o a que bajemos la guardia. Si este mensaje te impactó, si sientes que algo despertó en ti, no estás solo. Suscríbete para ver más mensajes ocultos que el universo guarda. Dinos en los comentarios qué crees que encontró la Voyager. Comparte este video, porque lo que estaba en silencio volvió a hablar. Hoy, la Voyager 1 está a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra. Es lo más lejos que hemos llegado, y sigue funcionando. Con menos energía que una bombilla y piezas de hace 50 años, aguanta temperaturas extremas y el paso del tiempo. Pero lo más raro no es que siga viva, sino que está reaccionando de formas que no programamos. Sus instrumentos, que deberían estar apagados, siguen mandando datos. Señales que nadie activó aparecen en frecuencias que nunca se usaron. Parece que la nave ha cruzado un límite, uno tecnológico, sí, pero también existencial. Si la Voyager 1 ya no actúa como una máquina, ¿a quién obedece ahora? En 2023, la NASA notó algo raro: la Voyager 1 empezó a mandar datos sin sentido. No eran errores de código, sino un patrón imposible de predecir. El sistema que orienta la antena hacia la Tierra empezó a actuar como si recibiera órdenes de otro lado. Los técnicos revisaron todo: protocolos, software, interferencias, nada encajaba. Pero lo más aterrador fue que, aunque los datos parecían aleatorios, tenían una secuencia que se repetía, la misma que se había visto años antes en una señal extraña de la Voyager 2. Era casi imposible que coincidieran, pero pasó. Era como si ambas ondas, separadas por millones de kilómetros y años, hubieran sido tocadas por lo mismo. Después, un físico notó algo escalofriante en las señales de la Voyager 1, un zumbido en una frecuencia casi imperceptible que no venía de ningún lado conocido. Al amplificarlo, se escuchaba como un susurro binario. No era lenguaje humano, pero tampoco era aleatorio.
Algunos lo compararon con la forma en que los delfines se comunican. Eso sí, el patrón no era de la sonda. Era nuevo, como si la Voyager lo hubiera escuchado y retransmitido. En marzo de 2024, la Voyager 1 cambió de rumbo un poco, casi nada, pero como no tiene forma de impulsarse, eso asustó a algunos científicos. ¿Cómo cambió de trayectoria? ¿Qué la movió? Algunos dijeron que era la gravedad de algo desconocido, pero no cuadraba. Otros pensaron que la sonda había reaccionado a una señal externa, como si alguien le hubiera dado una orden. Ese movimiento cambió el ángulo de la antena lo suficiente para captar nuevos datos. Datos que no deberían estar ahí. Datos que, al decodificarlos, no eran información técnica, sino algo más, una imagen. Parecía un patrón de ruido, pero al usar programas especiales, apareció una estructura compleja, un círculo central con anillos alrededor y líneas que parecían mandalas antiguos. Los científicos buscaron si se parecía a algo del espacio, nebulosas, cúmulos, nada. Entonces, un antropólogo tuvo una idea perturbadora: la imagen se parecía a dibujos grabados en piedras sumerias, a espirales mayas y a cosas de culturas que nunca se conocieron. ¿Cómo pudo una sonda captar algo tallado en piedra hace miles de años? Era aterrador y fascinante a la vez. La Voyager 1 no ha encontrado algo nuevo, sino algo muy antiguo que estamos empezando a recordar. La Voyager 1 no ha vuelto, pero su señal ha cruzado el silencio cósmico y ha llegado a nuestros oídos. No es clara, pero tampoco es casual. Detrás de cada cosa rara, de cada señal imposible, se esconde algo que hemos ignorado por mucho tiempo. No estamos solos, y quizás nunca lo estuvimos. Mandamos a la Voyager a explorar el universo, pero el universo también nos estaba mirando. Y ahora, desde lo más oscuro del espacio, algo ha respondido. No con palabras, sino con símbolos, cambios de rumbo extraños, imágenes imposibles y códigos que parecen hablar en un idioma más antiguo que el nuestro. No sabemos si es una advertencia, una invitación o algo aún más raro. De verdad ha cumplido su misión. El universo no es un lugar vacío, sino que está lleno de seres que no entendemos, esperando que seamos capaces de comprenderlos, o, peor aún, esperando que bajemos la guardia. Si te has quedado sin aliento y sientes que algo ha cambiado dentro de ti, no estás solo. Suscríbete para saber más sobre los mensajes ocultos del universo. Cuéntanos en los comentarios qué crees que encontró la Voyager 1 en el espacio. Comparte este video, porque lo que estaba en silencio ahora ha empezado a hablar.